o conectados con el abogado Roberto Ruiz Díaz, porque se pudo conocer ayer que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo unánime en contra de las licencias con sueldo. Don Roberto, buenos días. Buen día, Edwin. Buenos días, Flor. Buen día. ¿Usted pudo leer el fallo de los magistrados? Sí, ya ayer. Lo que pasa es que el fallo salió primero en el periódico que en el edicto. O sea, el edicto ni siquiera se había fijado y eso formó como una corredera ahí en la Corte. Porque bueno, se dio esa filtración. Sí, la Corte ha tomado una práctica últimamente de que solo le entrega copia de los fallos a las personas que forman parte. Y en este caso lo logramos retirar el día de ayer y leerlo a fondo y ver la posición que adoptó la Corte, la cual al final reconoció los hechos que habíamos denunciado o habíamos demandado y los tres artículos sobre los cuales consideramos que se había violado o violaba la Constitución, la frase con sueldo, fueron aceptados por ellos e incluso añadieron un artículo que el procurador, perdón, que el procurador de la administración también había considerado que se violaba con la expedición de esta ley o de esta norma en su momento. Ahora, sobre este tema, el Contralor o los Contralores General de la República no tendrían que haber tomado cartas en el asunto desde hace mucho tiempo atrás. Es que la norma está vigente. Lastimosamente, mientras la norma no tenga, como en este caso, se declare la inconstitucionalidad, la vigencia de la misma se mantiene y se aplica tal cual, ¿no? Por eso es que la única forma que había para eliminar esto era mediante un proyecto de ley en la Asamblea que fuera debatido y aprobado, o esta vía que fue la que adoptamos nosotros para poder tratar de corregir la distorsión esta que existe, ¿no? Y que hay que recordar que no es en el único caso, ¿no? Claro. Hay otras instituciones del Estado que mantienen esta situación. Ahora, lo interesante de esto, don Roberto Ruiz Díaz, es que tal vez este sea el inicio de que los magistrados de la Corte comiencen a, por así decirlo, desbaratar toda esta estructura que hay de fueros y privilegios en el país. Mira, es importante el fallo, porque digo, hay que leer el fallo y entender también el contexto de lo que significa, ¿no? Hay mucha gente que se alegra que le quitaron ese sueldo que cobraba el otro, pero yo lo veo más allá, veo una Corte como un poco más valiente, que se está atreviendo a meterse con sectores que por tradición eran sus cómplices, si se quiere decir así. O sea, había una componenda antes en de no te toco, ni tú no me tocas, pero creo que se está abriendo una puerta, porque si ves el tiempo que tardó el fallo en salir es relativamente corto, porque fue de septiembre y tenemos en marzo un fallo, y las inconstitucionalidades muy rara vez salen tan rápidas, porque incluso mira que yo tengo una en contra del decreto que le da las comisiones a los cónsules. Si ya el cónsul tiene un salario asignado, unos gastos de representación, ¿por qué tienes que darle una comisión por hacer su propio trabajo? Pero eso la tenemos ahí desde el 2017. Entonces, esa sí ya tú ves como que hay una posición como que esa no me quiero meter, y esperemos que le den el impulso necesario, porque yo considero también, ahí el procurador no coincidió conmigo, porque él decía que era una remuneración por un trabajo extra, pero la verdad es que ya para eso te están trabajando. Te están pagando, sí. Ahora, el fallo ya está en el caso de la dualidad de salarios. ¿A partir de cuándo estos representantes y alcaldes dejarán de cobrar esa dualidad de beneficios? Bueno, el fallo se fijó ayer, el edicto tiene que estar fijado por 5 días. Luego, la Secretaría General de la Corte la debe mandar a la Gaceta Oficial para que se publique. Una vez publicado en la Gaceta Oficial, se entiende que ya el fallo está en firme y debe comenzar la Contraloría a aplicar lo que es, o mandar una circular a las personas que están en esta situación para que decidan, ¿no? ¿Cuál salario o cuál cargo vas a quedarte encargado? Porque hay médicos que ganan $5,000, pero también son alcaldes y el cargo del alcalde es de menor salario. Entonces hay que ver, por ejemplo, esa persona si prefiere vivir del salario de alcalde porque él quería ser alcalde, o simplemente retornar a su posición de médico y le tocaría renunciar.
Y esa será una decisión que tendrán que tomar de inmediato, ¿no? Porque... Sí, inmediatamente. Digo, esperamos que la publicación en la Gaceta se haga lo más rápido. Acuérdate que hay veces que retrasan las publicaciones para que no entren en vigencia estos fallos. Ahora, ahí entra todo el mundo, señor Ruiz, o sea, representantes, alcaldes, diputados que quizás estén en la misma condición o no. No, en la norma demandada hablan de los representantes y sus suplentes y de los alcaldes y sus suplentes. Entonces hay que presentar otra demanda, porque hay mucha gente que también está cobrando dualidad de salarios y que no... Hay que ver en la situación en qué otras instituciones, porque mira, es importante porque el fallo lo menciona, ¿no? El artículo 303 de la Constitución prohíbe el cobrar 2 veces el salario al Estado, salvo que leyes especiales otorguen este beneficio. ¿Qué leyes especiales pueden ser? Por ejemplo, aquellos que son profesores. Ellos van a seguir cobrando 2 salarios. Pero su trabajo lo tienen que hacer en las horas fuera del otro horario que ellos tienen. Por ejemplo, no, usted trabaja de 8 a 5 de la tarde y en la noche va a dar las clases de 6 a 10 o de 5 a 9. Lo que no pueden es chocar horarios de trabajo. Pero en el caso de los que son maestros y profesores de escuelas, o sea, que tienen que trabajar en el día y que ahorita están cobrando dualidad de salario, o sea, a esa gente se le quita el beneficio. En el caso de si son representantes o son alcaldes o los suplentes y son maestros. Actualmente, mira, cualquier maestro que es representante o alcalde está cobrando su salario sin trabajar. Exacto. Entonces él tiene que definir, ¿no? Porque la norma ya quedó, se elimina la licencia con sueldo, que significa que tú pides tu licencia y solamente vas a cobrar el salario como representante o como alcalde. Entonces eso ya sirve a futuro para quienes quieran aspirar a un cargo. Si tú tienes un salario mayor, por ejemplo, ponte, tú trabajas en la autoridad del canal, tienes un salario de 6.000, 7.000 y aspiras a ser representante, tienes que saber que ya ese salario no lo vas a poder cobrar, vas a cobrar solamente de representante, porque se tumbó completo el tema de licencia con sueldo. Claro, aquí, por ejemplo, en el caso por mencionar uno que es el que más recientemente hemos estado mencionando todos los medios de comunicación, el de la UNACHI. Los profesores que estén trabajando, por ejemplo, en la noche, pero que en el día tengan un cargo de elección popular, sean representantes o alcaldes, ellos sí pudieran seguir cobrando sus 2 salarios. No. La norma está estableciendo porque no coincide con el horario. No, aquí no. La norma está diciendo para ocupar un cargo de elección popular, que es lo que se da aquí, antes se te otorgaba una licencia con sueldo. Ahora, lo único que puedes pedir es la licencia. Y eso es entendible, porque tú vas a ocupar un cargo y que vas a servir al país, y entonces cuando termine tu periodo, tú puedes regresar a tu posición original, pero ya no lo puedes hacer cobrando como se estaba haciendo. O sea, cobrabas y devengabas 2 salarios, pero solo estabas trabajando en un lado. Se elimina la licencia con sueldo, pero esta persona que es alcalde o representante, si en las noches puede ir a dar clases a una universidad, ¿lo puede hacer? No, es que te vuelvo y te explico. En el no caso es la misma aquí figura, Flor, no es la misma figura. Es que el caso aquí es ese. A ver, estamos hablando de que quienes salen electos se les otorga ese beneficio de seguir cobrando sin trabajar. Sin estar trabajando. Vamos, licenciado, hagamos el otro ejercicio a otro nivel. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden dar clases en las universidades. Exacto. Ellos fuera de su horario de trabajo pueden realizar su labor. Pero ¿no? en por este eso que caso es que no es lo mismo que cobrar sin trabajar. Por eso que la norma lo señala. Es que eso, ahí entra el fallo a resolver. Incluso cita el caso de también una demanda que hubo contra el reglamento interno de la Asamblea con el tema de los suplentes, que se les pagaba como una especie de salario, ¿no? Correcto. Por eso hay que saber distinguir, en base a la que estaba preguntando Flor, porque a ver, y me corrige si me equivoco, don Roberto, el fallo atiende a licencia sin sueldo. Si el funcionario, como explicó Flor, es alcalde
y en la noche, fuera de horas de trabajo, da clase en la universidad, eso sí lo puede hacer. Ahí vamos a tener que entrar en la interpretación Porque ahí no hay fallo. licencia sin sueldo. Exacto. Sí, o sea, porque él está trabajando. Él no pidió una licencia para ausentarse porque voy a realizar otro trabajo. En este caso, lo que se demanda es que tú estés haciendo el papel de alcalde y estés devengando el salario de asesor en otra institución, ¿verdad? Entonces, no puedes chocar los horarios de las personas, porque es lo que dice la norma. O sea, tú realmente no estás haciendo o ejerciendo el trabajo directamente o personalmente para el cual supuestamente estás recibiendo un pago. Así que eso va a ser interesante, bueno, porque se debe aplicar a partir de ahora y para las próximas elecciones, ¿no? Que la gente ya tiene que pensar un poco, si tú tienes un salario en la empresa privada y estás mejor, ¿por qué te vas a ir a ganar menos salario en el sector público? Salvo que quieras hacer una labor social. Porque mira, el argumento principal de la demanda mía fue, porque se habló del tema del fuero y el privilegio, es que si tú, Flor, eres candidata a representante y sales electa, pides una licencia, pero tu empresa no te tiene que dar licencia con sueldo, solamente te da una licencia sin sueldo. Pero si trabajas en el sector público, sí te dan una licencia con sueldo. Entonces, eso fue lo que creó el privilegio entre dos personas que están en la misma situación. Entonces, una, ¿por qué sí tiene que tener el privilegio de seguir devengando un salario por el cual no está trabajando, mientras que el que viene del sector privado, ese sí se le da una licencia sin sueldo? Sin sueldo. Entonces, ese fue el argumento principal y la Corte lo acogió. Pero y luego lo del 302, que establecía de que la persona tiene que ejecutar personalmente su trabajo para poder recibir un salario. Se quedó corta la demanda, ¿no? Y además es rescatable. No, porque es que él iba directamente al tema de acabar con la licencia con sueldo. Por eso que la gente me preguntaba, ¿por qué no demandaste todo, la licencia? Claro. Digo, ¿por qué? Porque el funcionario tiene derecho. O sea, se supone que tú vas al sector público a trabajarle al Estado por el bien común o lo que tú quieras. Pero tienes el derecho de que una vez termines de laborar en el Estado, regresar a tu posición normal para seguir viviendo, porque tú necesitas vivir. Hay que recordar que esta figura viene del año 72 con los representantes, que en aquellos tiempos eran los del Consejo Nacional de Legislación, que eran los que legislaban. Entonces se le buscó, y la mayoría eran maestros, entonces se le buscó la fórmula esa de que, bueno, un representante de aquellos tiempos, no sé cuánto ganaba, pero que cuando terminaran ese trabajo, pudieran regresar a su labor de maestro y no perder la posición que tanto le había costado llegar. Pero luego con el tiempo se le fue estableciendo esta muletilla de, ok, tienes licencia con sueldo tú, que trabajas en el Estado, por salir electo, ¿no? Como si fuera un premio, o sea, saliste electo y como premio te voy a seguir pagando en tu posición anterior. Al menos hay para un avance, que te redondees tus ingresos. Sí, entonces, mira, y es importante que la Corte también estableció al final que bueno, que los 3 artículos que habíamos denunciado efectivamente habían sido violados, pero es el llamado de atención que le hace a la Asamblea, ¿no? que habla de que no pueden seguir expidiendo leyes que estén contrariando a la propia Constitución. Y es un llamado directo porque mira, así como yo, muchas personas pueden presentar demandas, pero igual están saliendo fallos declarando inconstitucionales normas porque no están haciendo la debida diligencia, no están estudiando en el fondo qué es lo que están aprobando. Y simplemente lo hacen así. Hoy amanecí que yo quiero que los diputados tengan doble fuero y te pasan una ley. Entonces toca a uno como particular demandar estas normas para lograr enderezar un poco la situación. Y es una pelea titánica porque yo no me voy a poner a demandar 300 leyes, ¿no? Lo cierto es que con este fallo ya la Asamblea no se puede poner creativa y pasar otra ley que tenga que ver con esto. Este fallo mata cualquier posibilidad. Es lo mismo que pasó con la otra demanda que yo presenté, que la Corte también declaró inconstitucional, que era la que prohibía a los candidatos a participar en la inauguración de obras, pero si tú eras funcionario electo, tú sí podías ir a la inauguración de obras. Esa vez demandamos eso porque era inconstitucional y la Corte declaró que efectivamente
A la inauguración de obra no va ninguno, ni el electo ni el no electo. Y en las últimas reformas electorales trataron de colar nuevamente, el diputado Víctor Castillo creo que se llama, de colar nuevamente donde se le permitía a ellos poder asistir a las obras, a la inauguración de obras estatales. Entonces se le hizo la advertencia y recuerdo que yo en un programa de televisión le entregué copia del fallo y le dije, mira, aquí está el fallo y es clarito, tú no puedes volver a legislar sobre ese tema. Cualquier acción en ese sentido ya sería motivo de una demanda penal porque estás haciéndola abiertamente en contra de la Constitución. Y la misma Constitución te prohíbe que legisle en esa materia. Oiga, ayer tuvimos por acá de visita al alcalde de la capital, José Luis Fábrega, y dijo que la denuncia o demanda de revocatoria de mandato que presentó usted casualmente en el Tribunal Electoral y que fue admitida, tenía un matiz político, que constitucionalmente no existe una revocatoria para alcaldes, y que quienes la demandan lo que buscan es lograr lo que no pueden en las urnas. ¿Qué tiene que decir? Mira, lo que pasa que es que el alcalde, como no maneja la hermenéutica legal, en este caso, mire, hay que ver, es tan sencillo. El alcalde dice, y efectivamente, en la Constitución no está establecido taxativamente la revocatoria de mandato para alcaldes. Está para representantes, para diputados independientes, para presidente tampoco. ¿Qué pasa? Que antes los alcaldes eran designados políticamente, de a dedo. Luego, con las reformas constitucionales que se dieron posteriormente, la figura del alcalde entró a ser de votación popular. Pero el artículo solamente lo metieron allí diciendo los alcaldes serán electos por votación popular por un periodo de 5 años. Y no se metió más nada. Quedaron vacíos que la ley es la que tiene que llenarla. Si tú observas bien la Constitución, no están los requisitos para ser alcalde, pero sí están para presidente, diputado y representante. Entonces, bajo la teoría de Fábrega, yo debo entender que cualquier menor de edad puede ser candidato a alcalde. Cualquier convicto, cualquier delincuente puede ser candidato a alcalde, porque no está en la Constitución. No necesariamente, don Roberto, porque para ocupar cargo público tiene que ser ciudadano panameño. Claro, pero bajo la teoría de él de que no existe, de que no está regulado. Entonces, ¿qué pasó? La Asamblea legisló y estableció que los mismos requisitos para ser alcalde serán los de los representantes de corregimiento, porque son gobiernos locales, pero se legisló por medio de ley. En el caso de la revocatoria, fue la misma Asamblea Legislativa la que legisló y estableció que el proceso de revocatoria de alcalde será el mismo que se utiliza para los representantes de corregimiento. Y adicional, ya hay un fallo de la Corte que establece lo que son las normas por remisión, porque se demandó casualmente ese artículo de los requisitos para alcalde, porque alguien decía que un alcalde estaba por encima de un representante y que debería tener otro tipo de requisitos. Y la Corte señaló que no era inconstitucional legislar esa materia, porque se estaba cubriendo un vacío y porque tenía que buscar la forma de equiparar a la figura del alcalde. ¿Por qué? Porque cuando se metió en la normativa, en la Constitución, se dejaron esos huecos o esos vacíos. Pero siempre él va a tener la opción y la oportunidad, como bien la ha aprovechado, de demandar la inconstitucionalidad. Yo tengo entendido que abogados se presentaron desde diciembre del 2020 a demandar la inconstitucionalidad del artículo que decía que la revocatoria del alcalde procedía igual que la de los representantes de corregimiento. Así que ese caso, yo escuché parte de las declaraciones en donde él también habla de que cómo puede ser que una sola persona pida la revocatoria del cargo. No es una persona la que le está solicitando. Yo realizo el trámite. Si yo recojo el 30% de la firma, es el 30% el que está solicitando la revocatoria del mandato, porque el proceso no ha comenzado. Esto es un proceso donde yo tengo que conseguir que se adhieran al mismo para luego convocar al referéndum, y ahí es donde está el proceso revocatorio. Así que de repente no ha entendido o no le han explicado bien cómo funciona la figura, pero ya está. O sea, las normas están y las estamos aplicando. Que en un futuro se quiera legislar un poco más a profundidad, ya ese es otro tema, ¿no? ¿En qué punto del proceso estamos, señor Ruiz Díaz? Haciendo algunas capacitaciones de personas que se han adherido últimamente y que quieren capacitar y conocer los procesos o los procedimientos que se van a utilizar, los 6 procedimientos que hay para captar el apoyo ciudadano, y esperar el día 20, miércoles 20, que se va a dar inicio formal con la apertura de la plataforma
y las sedes de los tribunales electorales, donde ya la gente puede directamente ya participar de este evento, ¿no? Dinámica democrática sería, para mi gusto, pero está bien. Son herramientas que nos otorgan. Mira, yo lo veo incluso más allá. Quizás en otros países las figuras existen para medir algunos funcionarios. Yo lo veo en el aspecto de que son medidas o herramientas que nos permiten tomar iniciativas sin llegar a la parte de la anarquía, sin tener que ir a las calles a exigir y violentar el orden constitucional, sino que simplemente tenemos una herramienta. Ahora bien, si esa herramienta no funciona, no porque el ciudadano no quiera, sino porque, dígase, el Tribunal Electoral no hace una labor transparente, ya eso sí va a provocar otro tipo de situación. Pero lo que hemos querido es simplemente utilizar los procedimientos, así como la demanda de inconstitucionalidad, o sea, la presentó una sola persona. Entonces, es la parte esa que yo explico, o sea, es el ciudadano que se empodera y que decide participar activamente en las actuaciones que te permite la ley. Bueno. Don Roberto Ruiz Díaz, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. 8:59 minutos de la mañana, Melissa, ¿qué va a hacer? Es momento de ir al minuto informativo. Vamos pues.